¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de periodismo en plural. Me da mucho gusto estar acompañada esta noche por Esperanza Romero. Esperanza, muy buenas noches. El gusto es todo mío. Muy buenas noches. Gabriel Ibarra también se suma a esta mesa. Encantado de estar aquí en esta mesa con ustedes. Guillermo Velasco. Un placer estar en este lunes, Trini, como siempre, saludarte. Esperanza, un gusto coincidir y desde luego con mi amigo Gabriel Ibarra. Muy buenas noches. Interesante, sin duda, esta mesa por los temas que vamos a tratar y que le presentamos justo en este momento. Pues esto lo supo ya la semana pasada. Tomó protesta como nuevo gobernador constitucional del estado de Jalisco, Pablo Lemus, y hablaremos justo de esto, del arranque del nuevo gobierno. También le invitamos a que nos acompañe en los próximos minutos para dialogar de la industria de las letras. Acaba de terminar ayer domingo la Feria Internacional del Libro en este año 2024 pues rompió récords, ¿no? La FIL, sin embargo, hay un balance por ahí que contrasta con estas cifras. Y por último, también vamos a dialogar acerca de la apropiación del lenguaje, cómo nuestra cultura, cómo nuestra ciudad, cómo las personas van modificando conforme pasa el tiempo el lenguaje para hacer lo suyo de acuerdo a las necesidades o la coyuntura que esté justo en el momento, ¿no? En la época que estamos viviendo. Pero vamos precisamente con este arranque de del nuevo gobierno del estado de Jalisco, poniendo en la cabeza a Pablo Lemus Navarro de Movimiento Ciudadano, con una trayectoria enorme, que dice que lo único que quiere él es hacer un gobierno responsable, pero también un gobierno alegre, y toma posesión en un ambiente completamente pacífico, parece que con muchos acuerdos, con mucha gente contenta, eventos masivos, ¿no? No solamente en el del Congreso con el evento oficial, sino después se va a Museo Cabañas para hablar con los que tiene cerca. ¿Cómo lo viste, Esperanza? A mí me parece que tuvo un muy buen arranque en lo que se refiere a la retórica, al discurso, al mensaje. Si lo que nos dijo es lo que va a ocurrir, nos va a ir muy bien a todos. Habla del deseo de tender puentes, de establecer diálogo y de resolver los problemas. Habla del respeto y habla también de la tolerancia. Y menciona los problemas más sentidos de los jaliscienses, que creo que esto también es un avance. Se dirige con todas sus letras a la crisis de desaparecidos y a este gran problema, yo diría, el más grande, el más doloroso y el más sufrido. El tema en donde Enrique Alfaro sale con una visión muy distorsionada de lo que los demás vemos respecto a la crisis de desaparecidos y en forma lateral el tema de la crisis forense. Y Pablo Lemus sí reconoce, somos penosamente el primer lugar a nivel nacional, tenemos más de 15,000 desaparecidos, y habla de qué hacer para resolverlo. A mí me parece esto un acierto. Va comenzando su gobierno, apenas toma protesta el viernes. Yo soy de la idea de que independientemente quien llegue, con todos sus negros y con todos sus blancos, sus claroscuros, hay que darle el beneficio de la duda, independientemente también de a qué partido representa. Pero en la propuesta vamos a entrar al tema de los cómo, y esta semana ya se estará viendo un tema polémico que tiene que ver con el presupuesto. Hoy los diputados ya hablan de estar trabajando a nivel local en manera muy exhaustiva para la aprobación al 15 de diciembre del presupuesto. El gobernador Pablo Lemus reconoce a los legisladores de todas las fuerzas políticas el que le aprueben la nueva estructura. Esta que antes de comenzar su gobierno dice, necesito para resolver los problemas. Habla de una policía de caminos, algo que a mí de entrada me parece, desde los objetivos que dice que se buscan y la problemática que tenemos, un total acierto. Habrá que ver si no es más burocracia para tener lo mismo, porque también la policía en la estructura federal ha dejado mucho que desear en su operación, cuando han sido muchos de ellos hombres y mujeres, los policías con credencial para robar, en lugar de ayudar al ciudadano. Pablo Lemus viene, a mí me parece muy entusiasmado, con un discurso hasta de borremos lo malo, vamos empezando de nuevo, tú piensas diferente, nos vamos a entender. Y en el Congreso me parece que el hecho de que en forma unánime le hayan dicho sí a su propuesta de Contralor Estatal es un reconocimiento a que le están dando también
esa voto de confianza, ¿no? Un Tere Brito que estuvo con Aristóteles Sandoval, que repitió con Alfaro y que ahora permanece y que habla de su trayectoria de 39 años. En el caso de Salvador González de los Santos, con la polémica que el fiscal estatal, la polémica de si debió enmendar o no una terna, la realidad es que los diputados nos dejan a deber, primero, en la falta de conocimiento, en la homologación pendiente todavía. Algunos ni enterados están que había un transitorio y que ellos lo están provocando. Luego entonces, así como la glosa, decimos, bueno, ¿para qué sirvió? ¿Por qué lo mejor el plato fuerte viernes en la tarde-noche? ¿Por qué el formato así? Pues también en el Congreso lo dejaron arreglado, pero no se vale que los que llegan pues no se empapen y no sepan y se pongan a opinar sin saber que esa va a ser su chamba. Ahora sí, hacer las cosas respetar en la serio. ley, porque ahí es donde Exacto. se cocinan las leyes. Oye, Esperanza, y déjame decir, creo que mencionas dos cosas bien interesantes y me quiero detener ahí. Uno, la crisis de desapariciones en Jalisco y dos, la movilidad en todo el estado. Número uno, comienza con una visita con la presidenta municipal de Tlaquepaque a la nueva central camionera, donde en el gobierno anterior habían dicho que no había este fenómeno de la desaparición ahí, sino que eran casos aislados. Y la segunda, entra con todo con el comisario de Vialidad y quiere transformar las entradas que son súper difíciles a la zona metropolitana de Guadalajara, comenzando con este operativo ahí en López Mateos. De los dos temas ejemplos que abordas, que son temas que me parece que pueden servirnos de botón de muestra cuando yo me estoy refiriendo, que parece que Pablo Lemus, con todo y sus aspectos también negativos, y lo que ha dejado que desear en su desempeño 2 veces como alcalde de Zapopan y una vez ahora en el que estaba desempeñándose como alcalde de Tapatío, en que también habría que reconocer pues que ha ganado y que ha refrendado los triunfos en ambos casos, porque ahora, después de este paso por Guadalajara, llega a la gubernatura. Pero voy a los 2 ejemplos que pones. En el caso de la movilidad, hubo errores el viernes, reconoce la autoridad recién nombrada que no empezó a la hora que lo dijo. Ya no estamos acostumbrados a que reconocieran. Claro, y luego lo que no se reconoce, pues no se ataja o no se atiende, cierran los ojos. Y te voy a interrumpir ahí porque aparte acepta el micrófono, ¿no?, de los medios de comunicación, y ahí con medios de comunicación dice, sí, no nos funcionó. Dice que si no funciona lo van a cambiar. Esta es una muestra, Guillermo, y te pregunto, así como ha abierto Esperanza, de que el gobierno de Pablo Lemus viene a romper todo aquello que representaba un obstáculo para el unir, ¿no?, a la autoridad con los ciudadanos y las ciudadanas, o los medios de comunicación como puente para, y que tengamos un gobierno más empático con la gente. Por lo menos en las señales iniciales, Trini, Parece. así es. Okay. Y creo que Pablo Lemus está poniendo su sello particular de inicio, y yo desearía que lo mantuviera, pero efectivamente está jugando al contraste, porque Alfaro estuvo hasta el último día rijoso con los medios de comunicación, hasta el último día, mandando mensajes de decir, bueno, no quieren a Jalisco, en fin. Aquí me parece que desde el mensaje en la toma de posesión hay guiños a los medios de comunicación, y esta muestra de decir nos equivocamos y apersonarse en la central camionera, pues me parece que de entrada hay un contraste importante. Más situado hoy, también lo debo decir, en la lógica del marketing. Válida. Vamos a ver si esto es sostenible. Yo creo que Pablo comienza con fuerza y con credibilidad, porque además hay que recordar que él nunca fue el candidato de Alfaro. Este es un primer elemento importante para ser el candidato a gobernador, y además después estuvo durante meses enfrentado a un proceso sin sustento para intentar anular la elección. Dicho de otra manera, se ganó a pulso la gubernatura contra viento y marea. Creo que eso lo hace llegar con fuerza y credibilidad. También es cierto que se queda con una herencia alfarista importante en los miembros del gabinete. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, porque también siempre se llega al poder fruto de acuerdos políticos. Entonces, hoy estamos viendo una suerte, desde mi punto de vista, un gabinete híbrido que puede cambiar. Ahora, no necesariamente la continuidad es algo malo. Por ejemplo, el hecho de que se quede Juan Carlos Flores en la Secretaría de Educación, a mí me parece positivo, hay cosas destacables en esa materia. Entonces, el hecho de que se quede algún funcionario de la pasada administración, yo no necesariamente creo que sea malo. Me parece que tendremos que ir viendo resultados en todas las áreas. Hay algo importante a destacar. Todo gobernador que llega, o todo político, evidentemente comienza marcando su sello, insisto. Y esto levanta expectativas.
Y es lógico, el tema es si las expectativas van a ser satisfechas a lo largo del tiempo. Yo tuve Pero él oportunidad dijo, de estar... calma, no va a ser de la noche a la mañana. También lo acotó, Lo tiene dijo en una razón. entrevista que nos concedió Claro, ese día aquí. pero cuando estuvimos en el evento en el Cabañas, que debo decir fue un gran acto de comunicación y con una convocatoria notable, eso hay que reconocerlo, alcaldes, gobernadores, empresarios, líderes religiosos, la convocatoria fue fantástica. Y debo decir, Pablo, lo que tiene es que es un gran comunicador. Lo que logró fue tener a la audiencia en un puño, fue dueño del escenario y supo, digamos, hacer una mezcla interesante de mensajes políticos con agradecimientos. A ver, un gran histrionismo político. Si lo vemos estrictamente como acto de comunicación, yo creo que fue notable, yo creo que fue bastante notable. Si hay un mensaje conciliador, claro, yo me pregunto en un hipotético caso de algo que no iba a suceder, si Sheinbaum hubiera venido, que evidentemente no iba a venir y no vino, en virtud de que me parece que encabeza un gobierno sectario y que van privilegiando y apoyando a gobiernos que son del mismo color. Que también están haciendo su cambio, ¿no? Pero lo que quiero decir es, hay dos mensajes muy interesantes de Pablo, jugando, porque a ver, jugando un poco a la unidad y a la conciliación, sí con mucha elegancia mandó el mensaje de decir, a ver, no vamos a ceder ni la salud ni la educación al gobierno federal, ni voy a ser un gobernador sumiso. Entonces habló de colaboración con Sheinbaum, pero por otro lado advirtió que no hubiera sido un gobierno sumiso. Otra cosa muy distinta en el mensaje hubiera sido de haber estado presente ahí la doctora Sheinbaum, pero eso era impensable. Yo creo que Pablo Lemus se va a enfrentar al gran desafío de ese equilibrio entre no ser sumiso ni confrontarse, porque al final de la historia mucho de lo que nos va a suceder aquí por el bien de Jalisco presupone el recurso federal. Yo creo que hoy lo ve con desdén la presidenta Sheinbaum. Lemus ha buscado a toda costa la cita con ella. Bueno, ya es gobernador constitucional, esperemos que se dé esa cita. Y digo finalmente lo siguiente, hoy se convierte Pablo Lemus, y yo digo que por el bien de Jalisco, ojalá que le vaya muy bien. Creo que pueden venir nuevos tiempos, un estilo muy distinto al de Alfaro. Proviene del sector privado y además proviene también del mundo de la comunicación en cierta medida, y se convierte en el actor político de oposición, si no el más relevante de los más relevantes, porque como bien lo apuntaba Gabriel, cuando hablamos antes de entrar al aire, pues efectivamente dentro de los 20 y tantos gobernadores de Morena, pues es un claro factor diferenciador de contrapeso y equilibrio y tendrá que jugar con mucha habilidad ese rol, ¿no? Y sobre todo, sabes que tenemos, hay un gobernador en Nuevo León que ha venido a menos conforme van pasando, entonces podríamos decir que es el único gobernador ahorita que pudiera en verdad representar eso. Samuel García, sí, creo que ha perdido mucho capital político, por no decirlo ¿no? todo, ¿no? Bueno, y es que también le han salido los negocios sucios de Samuel García como eso me gobernador refiero y más. eso. Entre otras, ¿no? Sí, yo creo que las condiciones y el tiempo en el que llega Pablo de gobernador son favorables para que sea un gobernador que tenga resonancia en el contexto nacional por su perfil, por su génesis. Un gobernador legitimado, invicto, que ha ganado 4 elecciones, 2 en Zapopan, sí, una en Guadalajara y esta de Jalisco. Y el perfil empresarial. Fue presidente de la Coparmex. Entonces, tiene una serie de atractivos para que en las condiciones políticas que vive el país se pueda convertir en una alternativa interesante, en un liderazgo interesante, diferente a los liderazgos de Morena, por la génesis, por la formación que tiene Pablo, muy, muy empresarial, ¿no? Y por otro lado yo destacaría, pues, dicen que formes fondo, una decisión muy importante que se toma antes de que proteste como gobernador, es quitar las vallas alrededor del Palacio de Gobierno, ¿no? Y abrir las puertas del Palacio de Gobierno, y eso hace, y formes fondo. Y por otro lado, él expresa, hay 2 frases que yo las subrayé. Dice, voy a ser un gobernador serio, cercano, alegre, voy a estar cerca de la gente, de los medios de comunicación, estoy muy feliz, gracias a todas y a todos ustedes por haberme convertido en su gobernador, no les voy a fallar. Y hay otra frase también que es para destacar, a quienes tanto han sufrido, quiero decirles que cuentan conmigo,
que será un gobernador cercano y solidario. Y la muestra es la nueva creación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, primera en su tipo a nivel nacional, y agradezco a los diputados haberla aprobado. Pablo, como bien señala Guillermo, en su mensaje de contraste, porque por un lado, el que se fue, pues era un gobernador retador, ¿no? Incluso antes de que tomara posesión, recuerdo aquel evento en la rotonda de los jaliscienses ilustres, cómo ahí manda un mensaje retador al gobierno federal. Y Pablo, en ese sentido, todo lo contrario. Un gobernador conciliador, y precisa que él no va a buscar pleitos con el gobierno federal, a diferencia del que se fue. Entonces, y luego las primeras decisiones que toma, hoy se reunió con el colectivo con varios, ¿no? Con varios colectivos de búsqueda de desaparecidos. Y el que se fue, pues le generaba urticaria reunirse con las familiares, con las víctimas. No, pues creo que nunca había visto tantas manifestaciones afuera de Casa Jalisco de personas que buscaban a sus seres queridos como este sexenio, ¿no? Por eso se haga vallas. Claro. ¿No? Vallas en Casa Jalisco lados, y vallas en Palacio de Gobierno alrededor, ¿no? Y en esto, bueno, el mensaje que envía es precisamente de los temas que albergan a Jalisco. O sea, yo lo veo muy pertinente, muy sensibles. De entrada, de enfrentar los problemas, de aceptar una realidad. Estos son los problemas de Jalisco. Es el tema de seguridad, de violencia y desaparecidos. Los principales problemas. Y por otro lado, su perfil va a ser un perfil conciliador con la prensa, a diferencia del que se fue, que cometió 3 errores fundamentales que no se cometen en política. Pelearse con los medios de comunicación. Y el último mensaje que lanza, terrible, ¿no? Terrible. Con los 3 tomos de recopilación de notas mero, donde hablaba. El último video. Muy bien de él, pero había otros pero no medios. te explicas otra manera en que se despidiera, ¿eh? Consistente fue. Hasta la fue consistente. Luego se pelea con el Grupo Universidad, donde todo el mundo quiere tener buenas relaciones con el Grupo Universidad. Y luego, por si le faltara, se pelea con el presidente de México, ¿no? Y eso tuvo un costo para Jalisco de 2 años. Pablo, yo creo que estudió muy bien sin romper. O sea, quiero también señalar que no rompe con Enrique Alfaro. No rompe, porque medio gabinete, pues son del alfarismo. No rompe, pero se hace contrastes de que yo voy a ser diferente al que se fue, ¿no? Mi estilo es distinto. Yo soy conciliador, yo voy a escuchar a la gente, voy a estar cerca de la gente, voy a atender a los medios de comunicación, acepto la crítica. Al menos en este inicio, así es como lo hemos visto. Ojalá sea consistente. Y bueno, pues todos queremos que le vaya bien, que los grandes problemas que tiene Jalisco los pueda resolver. Principalmente el tema de los desaparecidos, que en el sexenio pasado creció en un 300%, ¿no? Que es terrible la tragedia que vivimos, y es el problema número 1 en el que está buscando enfrentarlo, primero con diálogo con las víctimas, con los familiares de las víctimas. Y respecto a lo que hacías referencia, Trini, el acto con Laurimelda Pérez Segura en Tlaquepaque, en la central camionera, a mí me parece que también es motivo de un mensaje político y de un contraste. Claro, claro. Ella, no dejemos de lado, tiene mucho peso el que es la presidenta emanada de Morena. No sí, es no es del hecho con partido, cualquier alcalde ni alcaldesa. Y además, la propuesta de establecer en la central nuevas reglas para los que se van a transportar, los pasajeros, que si no llevan identificación no pueden abordar, porque yo te podía reservar un boleto a mi nombre y tú podías usarlo, nadie te iba a decir cómo te llamas, coincide con la reservación. Si eres menor de edad, si vas acompañada, acompañado, solo. Y tiene razón Laurimelda Pérez Segura cuando hace el análisis, el planteamiento, y sin embargo aquí la parte del celo político, de colgarse la medallita, por el contrario, le dice el gobierno del Estado, vamos a apoyar, porque el tema de los desaparecidos es un tema de todos y lo vamos a empezar a atajar. Entonces a mí me parece que esa parte dice mucho en el mensaje político. De hecho lo dice, si no reconoces el problema, dice Pablo Lemos, no lo puedes solucionar, claro. Y por eso se tiene que visibilizar. Y va a tener que negociar todo el tiempo. El gran mensaje es que más allá, y lo dice Lemos en su mensaje, más allá de colores partidistas, es acordar con todos.
Y si mantiene esta ruta de entendimiento con MC, con el PRI, bueno, hizo hasta un reconocimiento a Alito, cosa harto compleja en estos tiempos. Hay que decirlo también. La pero ahí gobernatura siempre vale un reconocimiento a Alito, ¿no? Sí, exacto. A ver, tiene que haber un poco de todo. Ahora, yo creo que la comunicación también, y es bueno en esto, no lo resuelve todo. Ojalá no nos quedemos en un gobierno muy cifrado en el marketing, sino en el trabajo de fondo, porque a final de la historia va a ser juzgado y evaluado su gobierno por resultados. Bueno, mañana Está martes comenzando. se va a Guerrero porque va a acompañar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. A la mesa de seguridad, a la instalación de la mesa de seguridad. Respecto a este evento del viernes, yo sí considero que le faltó la presencia de alguien de mayor perfil. Si no era la presidenta, pues de la Secretaría de Gobernación. Pero o es de el la desprecio Secretaría- justamente Pero de la Secretaría 4T del al gobierno Trabajo. de Lemus. Estoy de acuerdo. Bueno, Sí, ahí me creo que se vio mal el gobierno federal. Muy en mal. no haber mandado a un representante de la presidenta, cuando menos, de mayor nivel como la Pero secretaria de es Gobernación. nuevo gobierno. consistente Tenemos que hacer una a la pausa. lógica sectaria como opera la 4T en este tipo de eventos. Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Hay más. Cerró la fiesta de los libros y vamos justo a la industria de las letras, porque al momento en que dan el corte justo de este evento que duró 9 días, hablan de que superó récords de asistencias, hablan de más de 900,000 personas que asistieron, y que esto a la vez, la pregunta sería, ¿se reflejó en el gusto y el deseo de la población mexicana que se dio cita en este lugar de leer, de conocer escritores, de ir más allá, de pulir quizás el aprendizaje que tenemos desde niños y que nos obligan, ¿no?, en la escuela a leer páginas de tantos escritores y escritoras? Pero, ¿cómo lo viste? ¿Fuiste a la FIL? Gabriel, comienzo contigo. No fui porque estuve fuera de Guadalajara, lamentablemente, ¿no? Lo lamento mucho. No fui, pero estuve al tanto. Pues mira, de entrada, yo creo que la FIL es el evento más significativo que tiene Jalisco de promoción al mundo, ¿no? Y eso, pues se lo debemos a una mente brillante que ya no está con nosotros, muy polémico, muy controvertido, como Raúl Padilla, la trascendencia de Raúl Padilla. Un evento cultural, magno. Sin embargo, el impacto que tiene la FIL en la población, para que la gente lea más, para que compre más libros, ¿existe? Yo creo que ahí falta mucho por hacer. Yo veo pues que las estadísticas es que el promedio de lectura al año de per cápita en México por persona son 3.2 y que disminuyó incluso, ha disminuido en los últimos años. Y por otro lado, la industria editorial está batallándole bastante, iba creciendo, pero en la pandemia cayó en un bache que no se ha recuperado, en un bache que por otro lado ayudó mucho a la lectura a través del formato digital, ¿no? Ahí aumentó. Que dijo algo muy interesante el rector Ricardo Villanueva, dijo, todavía no le gana el sistema virtual o digital a la lectura, al libro. Ni le va a ganar, porque porque si bien creció en la época de la pandemia, pero es el 3 o el 4%. México y España y México son los países de habla hispana que tienen mayor lectura a través del sistema digital, del formato digital. Pero representa en México creo que el 3 o el 4%, era el 4 y disminuyó al 3%. O sea, definitivamente no le va a ganar. Y es que es extraordinario llevar el libro, el olor al papel, claro, el hacer apuntes ahí con un marcador, con una pluma, la experiencia, tenerlo, etcétera. Tú también rayas, yo lo rayo. Uy, sí. ¿Tú yo también? por ¿Tú, supuesto. Esperanza? Es No más, me gusta rayar los libros, no me gusta. Fíjate. Pero con y lápiz es válido. pongo un asterisco. Pero te gusta porque tenerlo me en tus gusta manos. copiar Yo lo o rayo, hacer- como es mi libro. No sé si alguien lo vaya a leer después.
No sé si alguien lo va a leer. Confesar que también lo rayo. Y luego vuelvo a apuntes. Yo recuerdo a mi suegro pero respeto también la visión de... A mi suegro le gustaba mucho la lectura, tenía los libros clásicos, leía mucho. Y pues a las hijas les heredó un número de libros. Y yo veo, él lo subrayaba, ¿no? Ahí los apuntes que hacía, o pensamientos que ahí plasmaba. Gracias. Entonces, para mí, pues, no hay como el libro clásico impreso. No soy dado al libro digital. Pero, ¿cómo le va a la industria editorial? ¿Cómo le va? Las estadísticas que hay, que dieron a conocer en esta Feria Internacional del Libro, es que en el 2022 se vendieron 112 millones de libros aquí en México. Y en este último año creo que son menos de 100, o sea, disminuyó notablemente. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Ha leído menos la gente? No precisamente es que haya leído menos la gente, lo que pasa es que el gobierno federal compraba como 30 millones de libros. Y este gobierno a partir del 22 dejó de comprar libros, el gobierno federal se la compraban las editoriales pues participaban en la elaboración de textos, de programas, etcétera. Ya no están, y ha afectado a la industria editorial mexicana, pues que son 80 y tantos millones, de 112 millones disminuyó 80 y tantos millones, y pues sí están viviendo una situación difícil. Pero las editoriales. Y no solo la cifra, dice el INEGI que del 2015, que fue cuando inició con una encuesta que realizan periódicamente, disminuyó del 2015 al 2024 en la última cifra 14.6% el deseo de leer. Es un módulo que tiene el INEGI en sus encuestas precisamente desde esa fecha, que en donde pregunta qué tanto lees al año, qué lees a través, precisamente por formatos virtuales, buscadores, libros, revistas, qué tipo de lectura estás haciendo. Y lo interesante, a mí me parece, es que en los últimos años, de 2000 a la fecha, se ha disminuido. Decía Gabriel, leemos poco más de 3 libros. En 2022 leíamos casi 4 libros en promedio cada mexicano. Entonces, no solo en leer menos, y en eso de calidad o qué lees, hay todo un debate. Porque precisamente en encuentros como la Feria Internacional del Libro, a los expertos que les he preguntado y que les preguntaba cuando mis hijos estaban pequeños, que empezábamos con la FIL, decían que lean lo que quieran, cómprales lo que quieran. Y yo pelaba los ojos y decía, ¿cómo? Pues es que yo no estoy, ¿cómo es posible que le voy a comprar de este artista que es influencer época actual? Es la manera en que va a entrar en contacto con la lectura. Me pregunto, Trini, hace un momento en la presentación tú decías que cada vez leemos menos y que en la escuela nos obligaban a leer. ¿Será entonces ese el error? Que nos obligaban a leer y que para iniciarte en la lectura debes de empezar leyendo lo que los muy preparados y doctos te dicen es literatura barata, pero que empieces el libro vaquero, lo que te guste. Con algo. Lo que te guste, esa es la pregunta. Lágrimas y risas y amor, ¿te acuerdas? Lo que te guste, la novela rosa, la novela de bolsillo. La familia Calimán. Bueno, ha habido grandes... A ver, los cómics son todo un género que Pero Mafalda, creo que tiene que formar parte de la lectura. Creo esto que dice Esperanza y que también comenta Gabriel es muy importante. A ver, es todo un reto ver cómo se inculca en un país la lectura. Y efectivamente nos pasó a todos que estábamos en la preparatoria y de pronto nos ponían a leer los clásicos que posiblemente en ese momento ni entendíamos y que años después los volvimos a leer con un disfrute muy claro de lo que era la lectura. Yo escuchaba en la fila algunos expertos que ya estamos como en las recomendaciones para los niños, pero decían, es muy importante la lectura en voz alta y digamos en grupo, en familia, para ir suscitando espacios propios de lectura, porque la lectura dispara en los chicos una imaginación brutal. Yo lo he visto con mis hijos más pequeños. Ellos no se pondrían solos a leer, pero si yo me siento con ellos, si leo algo adecuado a su edad, ellos empiezan a imaginar un montón de cosas. Pero bueno, ¿a qué voy con este tema? La lectura es algo fascinante, hay que fomentarla y la FIL per se, evidentemente no lo va a lograr. Yo creo que es una cosa fundamental que exista la FIL, es digno de celebrarse, de agradecerse por México, por Latinoamérica, por el mundo entero, pero efectivamente vamos a un tema más de fondo que tiene que ver con lo que pasa en el ámbito de la educación en los colegios y lo que pasa en el ámbito de las familias, porque también es cierto que la familia es la mejor educadora para la lectura.
No nos extrañemos de que los chavos no leen. Si vamos a papá, mamá con el celular, a la hora de la comida, a la hora por de la ejemplo. comida, los pendientes del día a día, esto presupone hábitos, en fin. Ahora, ¿qué me gustaría destacar en la FIL y en su conjunto? Creo que sí batió récords importantes, más de 900,000 visitantes, 2,763 editoriales, esto es digno de reconocerse, creo que es importante. Creo que el formato se tiene que ir innovando, y mira que hay innovaciones año con año, pero hay temas que me parece que tendrían que irse también. Hablaban de sacar a la FIL a otras sedes, no solamente... Ya se ha empezado a hacer, pero creo que efectivamente la FIL está obligada a una innovación permanente. Ya se ganó un espacio en el mundo, esto es indiscutible. Debo decir también que además, como ahora el tema fue España como país invitado, creo que también es relevante, me quedo con esta declaración que hizo Inmaculada Ballesteros, directora de Programación de Acción Cultural de España, cuando dijo: el vínculo de España con México va más allá de cualquier cuestión política. ¿Qué lección y qué frase? Ante un gobierno, el gobierno mexicano, que le dice a España: ven a pedirnos perdón por la conquista, cuando México ni siquiera existía, seguimos en esa polarización, en esa visión antihispánica patética. Resulta que ahora se demuestra que el foro cultural está por encima de la grilla política. Yo creo que fue muy atinado ese espacio de diálogo al más alto nivel de autores españoles, autores mexicanos, intelectuales españoles, mexicanos. Creo que es un gran tema y creo que lo logró la FIL en ese sentido, dar ejemplo con la ausencia de los políticos que gobiernan este país. De hecho, ¿no? Bien coincido contigo, porque en el discurso de la inauguración, en ediciones anteriores, los medios de comunicación estábamos pendientes para ver de qué hablaban, contra quién hablaban, exacto, ¿no? Exacto. La nota. Esa era la nota. La nota, claro. Y ahora no hubo una nota política. La persona que introdujo precisamente el premio de literatura que se entregó justo en la inauguración, empezó a hablar del contexto de la lectura, del uso del lenguaje de este escritor, describió, ¿no?, el fondo, la forma de la escritura como tal, y creo que fue rico, ¿no? Eso escuchar es maravilloso, la otra versión. el saber que por encima de las coyunturas políticas nos unen temas tan importantes en la cultura, en pueblos, España y México, tan similares, es más, con una lengua compartida, empezando por ahí, y ver tanto contenido editorial. A mí me parece que eso es fabuloso, es maravilloso. Ahora, aquí habría dos aspectos que cuestionar y en qué trabajar. Ahora que Trinidad Padilla López queda en la presidencia de la Feria Internacional del Libro, que a mí me pareció muy lógico e inteligente que lo hayan designado a él, pero ¿cuál objeción? Tratándose, decía Gabriel, de la obra maestra de su hermano finado Raúl Padilla López. Pero la pregunta es, ¿asumirán los retos? En el discurso él habla de prácticamente ponerse al servicio de ese equipo que ha consolidado la feria y que en los últimos 10 años ha dirigido Marisol Schultz. Yo le veo dos problemas a la FIL, y no de ahora, de muchos años. ¿Cuáles? Los precios de los libros no son significativamente menores o ni siquiera diferentes a los que encuentras en el mercado todo el año. Esa parte me queda a deber, salvo las honrosas excepciones o que me puedan contradecir. Yo en alguna ocasión dije, a la FIL no se va a comprar libros. La siguiente, entonces, a ver, qué bueno que tocas para ese muchas punto. personas Bueno, es así, ¿a qué se va la FIL? La mayoría de los que van a la fila, ¿qué van? ¿A ser vistos o a ver a quién Unos ver? van a hacer campaña, otros a hacer relaciones, otros a escuchar conferencias, mesas. Pero me lleva al punto 2, que quería mencionar. Esa cifra de 907,000 personas que acudieron, ¿cuál era su motivación? ¿Cuántos cientos de miles resulta que son de los alumnos de las preparatorias de la Universidad de Guadalajara, obligados por sus maestros a asistir para una nota? Su recreo. Volvemos al inicio de la lectura. Me vas a leer este y este libro bueno, en la clase de literatura en preparatoria. Por eso obligados. creo y esto no es nuevo, que sean llevados desde hace muchos años, creo que no basta que te digan la cantidad, el efecto, la repercusión, y que se refleje en la estadística, y que en Jalisco leamos más, donde albergamos a la feria más importante en el mundo de los libros. Se tienen que hacer acciones en paralelo, y me parece atinado que la saquen del recinto ferial en la primera semana de diciembre y que la lleven a los centros universitarios, a las bibliotecas, y que se haga la promoción de la lectura todo el año, y precisamente esa combinación en que desde las casas los papás nos preocupemos
dejándolo leer lo que quieren leer de inicio, y el ejemplo arrastra. Yo tuve una madre que era una gran lectora y fuimos 7 y los 7 leemos porque veíamos a la mamá por el a gusto toda hora de, leyendo. a ver, por el gusto de leer, eso es lo importante, inculcar hábitos. Oye, yo quiero aprovechar aquí viaje, para felicitar a Gabriel Torres, que Claro. presentó un libro muy notable, hablando de Exitosa su divulgación presentación. científica, muy exitoso, y que pues realmente es una pena que no haya podido estar aquí porque efectivamente conoce las tripas de la FIL como nadie. Pero bueno, él mismo presentó ahí un libro y creo que Nos es convocó. colega en esta mesa, nos convocó, ahí estuvimos con él. También Y francamente un contenido muy interesante, muy retador, así que Y una sincera felicitación. y muy valioso lo que ha hecho de divulgación de la ciencia. Sin duda, sin En a el duda. través noticiero de la televisión, que lo científico, plasma en sí. un libro, porque lo escabroso que es la ciencia, o sea, no es Sí. fácil, pues que la lectura te jale. Claro. Por los temas, pues, que diferente a las novelas, a la ficción, etcétera, historias, la ciencia es diferente, y sin embargo, el mérito es cómo articuló a una serie de universidades públicas a nivel iberoamericano para hacer ese noticiero para divulgación de la ciencia, y que lo plasma, pues, lo presenta ahora en este libro. Y que ha tenido la colaboración de la NASA, por ejemplo. Yo quiero preguntarles, con todo esto, hay un nivel de falta de alfabetización en México que es más o menos del 3% de la población que no tiene acceso justo a la lectura, a los libros, etcétera. Y justo hablaba Gabriel Torres en la presentación de su libro, es cómo acercar la ciencia para que sea digerible y para que a la gente le guste a través de los mensajes televisivos. Bueno, hay una gran cantidad de formas que puedes hacer, ¿no?, para poder llevar la cultura de las letras a la población. ¿Qué hacer con esa parte de la población? La vinculación, mira, yo creo que aquí primeramente tiene que articularse más la FIL, la lectura y la escuela. Los maestros yo creo que deberían de cambiar de chip y buscar formas de cómo los jóvenes, los adolescentes y los niños hicieran trabajos. Mandarlos a hacer trabajos, un libro, escribir sobre un libro, leer un libro, de acuerdo a la edad, y divulgarlo. Yo creo que hacer concursos, periódicos murales y otros esfuerzos. Y otro aspecto que deberían de, para promover la cultura y la lectura, es cuando menos los gobiernos hicieran más bibliotecas municipales. Porque estaba viendo estadísticas, el 0.3 de los municipios del país tienen bibliotecas municipales. Y la mayor parte está en la Ciudad de México, son los que sí promueven mucho la cultura, pero fuera de la Ciudad de México son contados los ayuntamientos que lo hacen. ¿Recuerdan que el esfuerzo de dejar un libro en el transporte público A mí y que me te lo parece puedas llevar, maravilloso. pero también con el compromiso de compartirlo? Se acabaron esas Y propuestas. eran iniciativas muy valiosas, muy creativas para fomentar igual las bibliotecas públicas, este intercambio de libros. A ver, mucha gente que tiene ejemplares que podría regalar, que podría prestar, que podría donar, eso es muy importante, porque es cierto, no solamente es un problema de alfabetización, en este país hay mucho analfabeta funcional, o sea, gente que sabe leer y escribir, pero no ejerce. Ese es el tema, es decir, teniendo las habilidades, eso me parece dramático. Y hay visiones vamos a decir, muy creativas para popularizar incluso la poesía. Mira un caso muy concreto que es notable en el caso de España, ya que fue España el tema. Los versos de Machado, ¿quién los popularizó? Serrat. Entonces fíjate cómo de la canción popular para todo mundo, realmente lo que estaba guardado, digamos, para los muy ilustrados, para el círculo rojo de la poesía, pues se bajó a la música. Entonces sí hay recursos para hacer que la poesía, que la poética esté al alcance de todos. Bien. ¿Con qué Me cerramos? quedé pensando en esfuerzos como el que hacen del Festival Rulfiano y que Alberto Osorio ha promovido mucho con el tema de los biblioburros. Donas tus libros que ya leíste y que ya no quieres tener en tu librero, pero que sabes que van a ser leídos, y los lleva a las escuelas, a los pueblitos, a las comunidades, donde literal hay que llegar en burro y van cargados de libros. Justo esa era la pauta, ¿no? O era la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer que todo esto que estamos nosotros compartiendo desde este espacio privilegiado, obviamente, poder llegar al resto de la población que lo necesita? Para, poner en igualdad de condiciones a todas y a todos, ¿no? Vámonos a la pausa y cuando regresemos, pues vamos a seguir hablando justo esto, del uso del lenguaje, al volver.
justo nuestro tema esta noche es la apropiación del lenguaje. Y les vamos a platicar por qué surge justo este tema para ser tocado aquí en la mesa de periodismo en plural. Número uno, bueno, porque cuando nos reunimos fuera de esta mesa, no siempre hablamos de política, hablamos de muchas otras cosas, ¿no? Y se pone justo muy interesante la charla. Y estamos por terminar el año. La verdad es que nos quedan muy pocos programas para este 2024 y queremos disfrutarlo con esta charla y bajarle un poco al ambiente político. Y es que en una de estas mesas hablábamos de política también, pero alguien utilizó, no sé si fui yo, quien utilizó la palabra de la narrativa de los políticos, la narrativa que utilizan para aplicarlo como un sinónimo del discurso, ¿no? De la gente que está en el espacio público. La narrativa lo utilizan también los periodistas, ¿no? En sus columnas, ¿no? La narrativa de tal persona o tal personaje. Y por supuesto hubo la corrección inmediatamente de nuestro querido Gabriel Torres, que lo extrañamos en esta mesa, que hoy no nos pudo acompañar, que dijo: narrativa tiene que ver con un género literario totalmente y nada que ver con un discurso que pueden desbaratar o articular una idea. A ver, Guillermo. Este tema del lenguaje es buenísimo. Ahora, sí tiene colindancias, como va a quedar de manifiesto, con la política. Eso es una realidad. A ver, el lenguaje antecede al pensamiento. Vamos a ponernos en plan filosófico, es decir, vamos articulando palabras y entonces pensamos. El lenguaje es algo muy profundo, es decir, la gramática, las reglas gramaticales, en realidad son la manera de poder aterrizar una lógica de articular en la cabeza el cómo significar las cosas. Digo, no daría tiempo de dar una clase aquí de gramática, pero es algo muy profundo. Aprendemos una lengua, nos expresamos, y también ligado a este tema de la narrativa surgió una comida muy agradable que tuvimos. Sí. El tema, hablábamos de la Torre de Babel, y decíamos, hoy parece que en realidad ante muchas, yo les llamo así, esto puede ser polémico, pero hay muchas deformaciones del lenguaje. Es decir, deformaciones que se inventan algunos influencers, algunos políticos, algunas personas que representan determinados colectivos. Y la discusión que teníamos, digamos, una discusión, un diálogo muy a gusto, decíamos, a ver, el lenguaje tiene ciertas reglas. Al paso del tiempo es cierto, hablamos incluso del Quijote, hablamos de Cervantes, hablando en los libros, y decíamos, a ver, efectivamente el español antiguo fue teniendo ciertas mutaciones y adecuaciones, y eso es real. Pero luego también hoy hablamos de algunos temas, eufemismos y demás, que se han venido inventando las personas, que en realidad desvirtúan el lenguaje brutalmente. Y esto genera también un tema de confusión muy, muy fuerte. Y nos llevó también el tema, que eso entiendo que es polémico, al llamado lenguaje inclusivo, ¿no? Que eso ha sido un motivo, no, pero es que es bueno analizarlo, por eso tiene colindancias con la política. Entonces decíamos, a ver, por ejemplo, hay una tesis que yo sostengo, he dado clase mucho tiempo, el lenguaje no tiene género. Es decir, es un género gramatical que está mucho más allá de hablar de hombres y de mujeres. Pongo un tema, hay términos femeninos que terminan en O, como mano y solución, y términos masculinos que terminan en A, como problema y tema. Por ejemplo, Sheinbaum dice presidenta con A, así en grandote, para visibilizar la realidad. La realidad, en estricto sentido, en filosófico sentido, no tiene que ser visibilizada, es lo que es. En estricto sentido sería, fíjate, tendríamos que hablar, entiendo que hoy ya es uso corriente, tendríamos que hablar de la presidente. Claro, tú dices ese tema y realmente arden las redes sociales y te juzgan como gente del medioevo, aunque hables buen español. Claro, para hablar buen español hay que leer, que es parte, hablamos de la filos, hay que leer y documentarse. El tema de todes, por ejemplo, no deja de ser un verdadero absurdo, porque en realidad, fíjense, es un tema reivindicativo ideológico que no corresponde al buen español. Fíjate, los grandes, los grandes literatos en Francia, en España, los ingleses han dicho, mira, esa lógica del lenguaje inclusivo, lo único que ha logrado es desvirtuar, es más, se le quita incluso la belleza al tema, pero entonces obedece, no es un tema de los chavos. Ese tema de hablar hoy con rarezas, perdón la expresión, en realidad obedece a tendencias que se van imponiendo, que van empobreciendo cualquier lengua. El todes, las terminaciones con E. Voy más allá, insisto que pueden ser temas polémicos. Fíjense, voy a poner ejemplos de los políticos y el lenguaje. Los políticos hablan, por ejemplo, de capacidades diferentes. No son capacidades diferentes. Hay que tratar con respeto a toda persona. Pero habrá que preguntarle a una persona que no puede ver si es una capacidad diferente. Son eufemismos que plantean los políticos. O las políticas públicas, claro, ¿no? pero lo que pasa es que, fíjate, también incluso terminan por distraer lo esencial,
que es cuidar a la mujer, es cuidar al vulnerable, porque nos quedamos en ese epicentro. Mira, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. Hablar de... Pocos, Guillermo, porque nos queda poco tiempo. No venía preparado. No venía preparado. Crecimiento negativo. Pues es la crisis. Pues eso es de los políticos. Eutanasia, muerte digna, ¿no? Le llaman a la muerte porque suena muy feo hablar de eutanasia. Aborto, interrupción voluntaria del embarazo. Después, derechos reproductivos, que en realidad sería venta de condones, aborto y píldoras anticonceptivas. Esa última no estoy de acuerdo. A ver, esa última no pero estoy bueno, de fíjate acuerdo. cómo el lenguaje lo aguanta todo. Debo decir, no asistí a esa fabulosa comida que me hubiera encantado estar ahí y apasionarme. Te la perdiste, pero querida. Yo voy a comenzar con los políticos. Y con los políticos, desde que empecé en el periodismo hace 37 años, me llamaba poderosamente la atención que una indexación, Andy, pues bueno, estaba en la fuente económica, yo decía la indexación. ¿Y por qué no un aumento a las tarifas eléctricas? No, es la indexación porque se ha hecho una compensación, un movimiento hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué? Un movimiento hacia arriba o hacia abajo en el salario. ¿Una alza o una reducción? No, es que no podías usar, subió o bajó. En los tiempos estoy hablando en un contexto de la inflación galopante, donde cada día amanecían los precios altos. Entonces dices, pues eso es tratar de maquillar, de embetunar la realidad o de suavizarla a través del lenguaje. ¿Qué es lo que hacen los políticos? Hace muchos años, con las feministas que platiqué acerca del lenguaje inclusivo, que debo reconocer que no soy partidaria, pero entiendo que si lo que no nombras no lo reconoces, entonces tienes que empezar de... Yo no utilizo el todes, por ejemplo, ni el elle, o a los alumnos que me llegaron a decir, maestra, yo... No te veo. Pues yo voy con asesora y digo, bueno, yo voy a usar el español, ¿cómo va? A mí nunca en la escuela dijeron niños y me quedé sentada, por ser niña. Y bueno, en casa he dado esa educación. Pues no sé si las niñas se queden sentadas, pero en su casa no sé cómo las han enseñado. Pero tiene que ver, qué triste, dime si hay una bella durmienta. ¿Hay una bella durmienta? No la hay. Entonces, en mis tiempos de periodista, en revistas como Proceso me decían, no puedes poner la jueza, la juez, porque estás deformando el idioma. Porque no va así. Ahora deformamos el idioma premeditadamente y dices, tiene la justificación de que reconozcamos un problema en una sociedad donde, entonces, si esa es la justificación, bueno, pues vamos usando la jueza, la presidenta, sabiendo que no es lo correcto. Por ejemplo, los títulos de la Universidad de Guadalajara, que tiene muy poco tiempo poniendo arquitecta, ingeniera, etcétera, a los títulos, dándole, por supuesto, el carácter. Es para reconocer. ¿El lenguaje se puede modificar para reconocer una lucha o no? Tenemos que anteponer la gramática y los buenos modales ante la exigencia. Por ejemplo, decía Guillermo, no tiene que visibilizarse porque es lo que es, sí, pero lo que es violencia, discriminación, marginación, etcétera, que la lucha de la transformación del lenguaje es para visibilizar, ¿no?, estas necesidades. Bueno, una cosa es la lucha, y creo que las hemos apoyado en el tema del feminismo, de la igualdad de género, pero otra cosa es la ideologización, ¿no? A ver, bueno, y el lenguaje, y el lenguaje no solamente de género, sino la política, por ejemplo, todo en general. La modificación del lenguaje. Yo algunas cosas estoy de acuerdo y otras no. Eso de ellas y todo eso, es una descomposición del lenguaje. Estoy de acuerdo en la igualdad y todo, pero ya se va al extremo con el lenguaje. Y ahí, pues eso yo no lo compro. Y a veces nos revisan a nosotros qué tan inclusivos somos como periodistas de acuerdo a qué expresiones usamos, qué palabras usamos. Y ahí es donde yo veo un radicalismo en ese sentido. Yo siempre he huido de los radicalismos y se da en este tema de la distorsión del lenguaje. Entonces, yo, bueno, en ese sentido quiero decir, yo soy más clásico, ¿no? Yo soy clásico. Pero si la gente lo adopta, lo adopto, pero no por cuestiones de que es una ola, es una moda que se está dando, pero yo veo en esto mucho ideologización. Y por otro lado, los políticos también, como para justificar los errores, las incapacidades, usaban ese tipo de expresiones que señalabas ahorita, Esperanza. Es que la pregunta es esa, la pregunta es no en qué estamos de acuerdo, sí o no. El asunto es que culturalmente el lenguaje se va modificando porque es una construcción social.
Pero es mira, que es más allá, el tema es hasta dónde sí y hasta dónde no. ¿Quién pone los lineamientos y qué nos va a permitir seguirnos expresando de acuerdo a nuestras necesidades o de acuerdo a la alfabetización? Mira, hay temas subjetivos. Por ejemplo, hay quien habla de matemáticas inclusivas. Es, a ver, 2 y 2 son 4. Si me explico, no tienes que edulcorar ni modificar nada. Hay parámetros en el arte, parámetros en la música, ¿sí me explico? Importantes, parámetros de lo bello. Lo que pasa es que yo creo que el tema es más de fondo. Estamos en una época de un relativismo absoluto, Trini. Yo le llamo la dictadura del capricho emocional. Yo siento, yo pienso, yo argumento, y da igual si eso se corresponde a la biología, a la gramática, simplemente porque quiero imponer, como bien apunta Gabriel, una tendencia o una moda. Entonces me parece que si bien hay adecuaciones, incluso la propia RAE ha venido dando, por ejemplo... Sí, avaló presidenta. Avaló, por ejemplo, el tema dentro, ¿no? de cantinfleando, que es una palabra inventada. Sí. O Gabriel García Márquez hablaba de la palabra reconcomio en sus novelas. Yo un día le preguntaba personalmente a García Márquez, es una invención y se da el lujo de hacerlo. Pero de eso, lo voy a decir yo más claro, a las ridiculeces que vemos hoy en la manera en cómo se expresa la gente deformando el lenguaje, me parece que hay un brinco el tema brutal, es, ¿no? el tema es, si presidenta ya está en la RAE, ¿por qué todavía hay quienes aún con la necesidad de visibilizar la condición de la mujer, sobre todo en el mundo latino o hispano, ¿por qué seguimos rehuyendo a agregar esos términos? Es que también tiene que ver con la belleza del lenguaje Pero y con las normas gramaticales. Sobre por ejemplo, las condiciones sociales. Decía hace un momentito Guillermo Velasco, decía, una persona con capacidades diferentes, dice el político, pero ¿es un débil visual o es un invidente? Es y un ahora, ciego. para no ahorrarle, dices una persona con discapacidad visual. Entonces, así de largo. Pero ya, está bien dicho, ya no ciego. dicen No, los no. funcionarios. Me sonaría feo, No, eso, vea ¿no? un discurso que Está casado. bien dicho, Ellos y una ellas. persona Bienvenidos ciega. y bienvenidas. A mí eso se me hace redundante, cansón, en larguísimo. estricto sentido es una persona y hemos ciega, en deformado estricto nuestro sentido. Una persona sí, que no eso ve. sí se puede decir. No, No, claro, ciega está pero bien en dicho. algunos lugares, El por tema- ejemplo, No, pero se ciega, sí. ofenden. si yo ¿no? digo que tengan Muchos. todos ustedes buena tarde suena o fuerte. buenas noches, entonces hay quien me vería feo por decir, oye, es que no estás considerando a las mujeres. Todos y por todas. Sí, Bien. todos y todas. Ellos en y realidad ellas. es innecesario. Innecesario O buen absolutamente. día, buenos días. Buenos días para ser como más políticamente inclusivos. A ese no lo he oído, ¿eh? El lenguaje se está modificando todos los días y hay jueces, juezas que van ubicando qué sí y qué no. Estamos por terminar el espacio. ¿Con qué te quedas después de estos 9 días de FIL y hablando justo de cómo hay líderes de opinión que modifican el lenguaje y que está en riesgo, como dice Guillermo, lo bello del lenguaje, pero está también garantizado que la sociedad pueda imponerse ante una regla y ponerle nombre a lo que quieren nombrar? Eso sucede. Eso que dice sucede, pero es el tiempo el que te lo da. El tiempo. No es por decreto. Porque ahorita pareciera por decreto hay que ser inclusivos y usar este tipo de palabras. Pero sí va a O haber el por cambio. dictadura. Sí estás de acuerdo en Si que la haya el cambio. sociedad, si la gente lo toma, sí va a Tú haber. lo harías, pero no correcto. por decreto. Hace 5 años era imposible decir las colectivas. Decías los colectivos. Correcto. Y es una ridiculez Entonces- absoluta, ¿verdad? Pero lo visibiliza. Pero visibiliza. Yo prefería que en lugar de decirle a la arquitecta le paguen bien y que sea una mujer que chambee y que le paguen lo mismo. Y les diría a los chavos, lean para hablar bien. Muy bien, pues les agradezco mucho. Quizás nos veamos ya en esta En otra mesa así, sobremesa. ¿Hasta el así como próximo lo está año? viendo el próximo año. Así que muchísimas gracias, Gabriel. Encantado siempre. Esperanza, muchísimas gracias. Gracias. Guillermo, ¿Qué pasa? un placer. Buenas noches. A usted por habernos acompañado, gracias.